Las dos repúblicas, o Roma o Estados Unidos. Capítulo 2. Los dos triunviratos. Los senadores ocuparon el cargo de por vida y por lo tanto el Senado siempre estuvo en posesión del poder, mientras que debido a que las elecciones eran anuales, el poder del pueblo era, en el mejor de los casos, espasmódico. Siempre que alguna ocasión extraordinaria o algún líder que pudiera llevar a la multitud con él se levantaba, la gente se despertaba y cargaba todo por delante. Pero cuando la ocasión particular pasaba o el líder caía, la gente volvía a caer en el viejo camino fácil, aunque casi nunca hubo elecciones sin disturbios y el Senado recuperaba gradualmente todo su poder anterior, cada vez solo usándolo de la manera más despótica en venganza por los controles que se le habían impuesto y los insultos que había recibido. Con la política, como lo había hecho universalmente, era inevitable y de hecho esencial que debía surgir un poder constantemente activo, que debía equilibrar el poder del Senado y contener sus tendencias despóticas. Este poder, como ya había aparecido, estaba en el ejército, pero el ejército debía ser dirigido. Consecuentemente, la lógica de la situación era que debería formarse una coalición, representando a las diferentes clases del pueblo, pero dependiendo del ejército para su apoyo. Tal coalición fue exigida por los tiempos y los acontecimientos y de hecho se creó en el año 60 a.C. El trabajo de Pompeyo se realizó en Oriente y en diciembre del año 62 a.C. regresó a Roma para exhibir y disfrutar de tal triunfo como nunca antes se había visto en la tierra. Un largo tren de príncipes cautivos de los países conquistados como trofeos de sus victorias y carros cargados con todo tipo de tesoros como ofrenda al Estado siguieron al triunfante general cuando regresó a la capital. En su honor se erigió una columna triunfal con una inscripción que declaraba que Pompeyo, el general del pueblo, había en 3 años capturado 1,500 ciudades y había matado, tomado o reducido a la sumisión a 12 millones de seres humanos. Las ofrendas que yacían llenaron el tesoro a rebosar, y la renta tenue de los países hizo de los ingresos anuales de la República el doble de lo que había sido antes. Todo esto se perdió en el Senado, sin embargo, excepto para profundizar los celos de Pompeyo. En efecto, mediante votación especial fue permitido llevar su túnica triunfal en el Senado con tanta frecuencia y siempre que le placiera. Pero con esto el Senado propuso que cesaran los favores a Pompeyo. En la frontera de Italia, Pompeyo había disuelto sus tropas y entró en Roma como un ciudadano particular con solo su influencia política que lo sostenía. Y justo aquí Pompeyo había fallado. Aunque era un general en todos los sentidos, no era político. Podía manejar victoriosamente un ejército, pero él no podía hacer nada con una multitud. Podía comandar legiones, pero no pudo obtener votos. Más aún, durante su ausencia, el partido senatorial había empleado el tiempo en arduos esfuerzos y por todos los medios a su alcance para destruir su influencia en la ciudad y crear celos y desconfianza entre César y Pompeyo. Cuando Pompeyo partió para Asia, fue con la amistad de César, cuya influencia ayudó a asegurar su nombramiento. Durante la ausencia de Pompeyo, la influencia y la popularidad de César habían aumentado constantemente en Roma. Mantuvo el favor del pueblo y Pompeyo tenía el poder militar. El partido senatorial decidió, si era posible, dividir este poder separando a Pompeyo y a César el uno del otro. El cuento fue llevado a Pompeyo que su esposa Mucia había sido seducida por César. Esto logró su propósito previsto y Pompeyo se divorció.
La pronta acción de Pompeyo al disolver sus tropas en la frontera de Italia había liberado al Senado de miedo a su poder militar. Sin embargo, las tropas de Pompeyo, aunque disueltas y sin fuerzas como potencia militar, eran un elemento importante en las elecciones, siempre que Pompeyo pudiera conservar sus simpatías. Pompeyo pidió que se ratificaran sus actos en Asia, pero el Senado y sus partidarios, aunque sin negarse abiertamente para hacerlo, plantearon tantas preguntas y crearon tantos retrasos en cuanto al importe en vigor de una denegación. También pidió que las tierras públicas pudieran ser distribuidas a sus soldados, y esto también fue tan exitoso como para derrotarlo. Él luego intentó ganarse sus deseos mediante la influencia y acción política. Con el libre uso del dinero, aseguró la elección de ambos cónsules para el año 60 a.C., pero fue decepcionado de ambos. Uno no tenía el suficiente sentido común para ser cónsul y el otro, Metellus Celer, era hermano de Mucia, de quien Pompeyo se había divorciado, y bajo el pretexto solo se prestó a Pompeyo para vengarse del reproche así lanzado sobre su hermana. Celer fue inmediatamente al partido senatorial y se involucró en la más violenta oposición a Pompeyo. El tribuno Flavio, que había propuesto las medidas de Pompeyo, llegó a apoderarse de Celer y lo puso en la cárcel. Celer llamó a los senadores a su celda para deliberar allí. El tribuno instaló su tribunal en la puerta de la cárcel para que no entraran los senadores, pero los senadores hicieron derribar los muros de la prisión y entraron a pesar de la tribuna. El Senado, no contento con distanciar a Pompeyo y a César el uno del otro, y además de insultar abiertamente a Pompeyo, procedió a ofender a César. Al final del pretorio de César, a finales del año 62 a.C., la provincia de España se le había asignado, pero estaba endeudado con 250 millones de sestercios, alrededor de 12 millones de dólares, para pagar sus deudas y hacer los preparativos necesarios para su viaje a España. Tomó de Craso 830 talentos, casi 13 millones de dólares. El partido senatorial, sin embargo, se esforzó por evitar su salida de casa y se promulgó un decreto. Pasó al efecto de que los pretores no debían ir a sus provincias hasta que ciertas cuestiones importantes de Estado y la religión finalmente se hubieran establecido. César sabía que esto era dirigido a él y, por tanto, desafiando el decreto que fue enseguida a su provincia, se puso a la cabeza de las legiones allí. Esta fue la primera oportunidad real que César había tenido para demostrar su habilidad como líder militar, y se comportó bien. Así, efectuó el sometimiento completo de los distritos de Lusitania al norte de Tajo, incluidas las salvajes fortalezas de las montañas herminianas y las rápidas aguas del Durius, Brigantium en Galicia. Protegido en tierra por el carácter difícil del país circundante, atacó con un armamento naval y erigió su estandarte victorioso en el extremo más lejano de su provincia. La conquista completa de su provincia y el asentamiento de su administración civil sobre una base permanente fueron todos logrados en poco más de un año. Su gran éxito le dio derecho a un triunfo y también deseaba presentarse al consulado durante el año siguiente. Se dirigió al Senado solicitando la concesión del triunfo que se había ganado justamente. El Senado sabía que quería también ser candidato al consulado. La ley era que ningún general a quien se le había concedido un triunfo debería entrar en Roma hasta el momento de la entrada triunfal, que el tiempo lo fijaría el Senado. Y la costumbre que tenía fuerza de ley era que todo candidato a consulado debía comparecer públicamente en el foro en 3 ocasiones distintas y debía estar presente personalmente en el foro el día de la elección. El Senado, diseñado para prevenir la candidatura de César al consulado,
otorgando el triunfo y establecer la hora de un día posterior al día de la elección, manteniéndolo así fuera de la ciudad, por lo que le sería imposible estar presente en el foro como candidato. Esta costumbre podría ser, y de hecho había sido, prescindida en ocasiones importantes, pero el Senado estaba muy tenaz tanto con la ley como con las costumbres cuando podían ser convertidas a su propio beneficio. César se postuló al Senado para una dispensa que le permitiera ser candidato en su ausencia. El Senado no lo concedió, y cuando los amigos de César comenzaron a insistir en el asunto, Catón los derrotó obteniendo la palabra y hablando todo el resto del día. Cuando César se enteró de la determinación del Senado de excluirlo del consulado, otorgándole un triunfo un día después de las elecciones, dio jaque mate a su movimiento bien planeado. Renunció al triunfo, se fue de inmediato a Roma, pasó por los formularios necesarios y se presentó como candidato al consulado. El Senado ahora había ofendido a Pompeyo y, amargado a sus soldados, se había comprometido a una hostilidad abierta y decidida hacia César. Pompeyo asimiló la situación, vio su oportunidad y actuó de inmediato. Él hizo propuestas a César, quien lo recibió de buena gana, y se formó una alianza. César y Craso ya eran firmes amigos y habían estado trabajando juntos durante algún tiempo, pero Craso y Pompeyo eran enemigos acérrimos. César lo intuyó, sin embargo, pronto suavizó la enemistad y reconcilió la enemistad. César era el ídolo del pueblo, Pompeyo era el ídolo de los soldados y Craso el individuo más rico en el mundo romano. Representaba a la clase adinerada, los agricultores de los impuestos, etc., que no eran de la nobleza. Estos tres hombres pactaron juntos que no hay trámites que debían permitirse que se llevaran a cabo en la mancomunidad sin el consentimiento de cada una de las tres partes contratantes. Unidos constituían un poder más allá de todos los recursos de la mancomunidad para hacer frente. Así se convirtió en un hecho consumado, y aunque hubo algunos al expirar las luchas, el poder del Senado romano prácticamente desapareció para siempre. César fue elegido cónsul por aclamación y solo por la misma desesperación del soborno y la corrupción logró que el partido senatorial eligiera a Bibulus como su colega. Era costumbre, inmediatamente después de la elección de los cónsules, nombrar la provincia que debería ser suya al vencimiento del año. El Senado trató de emitir un insulto a César asignándole el departamento de caminos y bosques, pero eso no le importaba, ya que tenía el poder del Estado y tenía un año completo para usarlo antes de cualquier cosa en esa línea que debía realizarse.